Días para todos y para todas. Les damos la bienvenida a nuestra semana número 14, régimen prestacional del magisterio, la primera parte, en donde tenemos como invitado a nuestro ejecutivo, el profesor Milberto Martínez. Profesor Milberto, bienvenido, y va a coordinar la sesión del día de hoy nuestra querida compañera del equipo de escuela sindical, Floralba Zambrano. Entonces, profe Floralba, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero, confirmar si me escuchan. Sí, señora. Bueno, sí, damos, como ya bien lo decía, nuestra coordinadora Luzaida, damos la bienvenida a esta semana 14, ya casi que finalizando, a pocas semanas de finalizar este proceso de formación, pues con un saludo muy especial para nuestra ejecutiva y Olaya Cuero, para nuestro pequeño Vicente Bryan, para nuestras coordinadoras Luzaida y Ana María, para los compañeros de escuela y por supuesto para nuestro ejecutivo invitado hoy, que nos va a ampliar sobre esta primera parte del tema de régimen prestacional del magisterio, el profesor Milberto. Y los más importantes en todo este equipo, ustedes, los profesores, que cada 8 días muy juiciosamente han venido acompañándonos, conectándose, enviando esos trabajos, esas actividades que se están desarrollando, que siempre han estado enmarcadas con el principal objetivo de ayudar a formar líderes sindicales, políticos y sociales que sean los encargados de replicar toda esta formación que estamos compartiendo en equipo aquí en la sociedad que tanto lo necesitamos. En este espacio del día de hoy, como ya les decía, quien nos va a orientar sobre la primera parte de este tema de prestaciones sociales es el Ejecutivo Milberto Martínez. Él contará con un espacio de 40 minutos. En estos 40 minutos se le hará la exposición del tema, nos socializará sobre los materiales que vamos a manejar. Posterior a ello, ya habrá 10 minutos donde nuestra escuela Luzaira y Ana María van a leer algunas preguntas que están ahí en el chat y otras, se van a dar algunas participaciones, pues no se puede dar todas las que quisiéramos porque el tiempo es corto acá, pero sí se dará algunas participaciones de voz. Posterior a estos 10 minutos de preguntas, el profesor Milberto tendrá 20 minutos para hacer la retroalimentación o dar la respuesta a esas inquietudes que ustedes nos van a presentar. Luego finalizaremos ya con darle una explicación cómo será todo el proceso ya del cierre, de la evaluación, del desarrollo de las actividades pertinentes a este trabajo. Entonces, después de este preámbulo, si nos acompaña nuestra ejecutiva Isabel Olaya, quien dará un saludo a todo el grupo. Porfa, me confirma si la profe Isabel Está el delegado Olaya de ya se ya. encuentra con nosotros. Ah, está nuestro pequeño Brian. Sí, ahí me Bienvenido, delegó. qué bueno. Entonces, la palabra es suya, compañero Vicente. Bueno, Bienvenido. ok, gracias, colega. Compañeras y compañeros conectados al momento, desde Suiza, la compañera Isabel Olaya Cuero, quien se encuentra cumpliendo compromisos misionales de nuestra federación y del Magisterio de América Latina, les envía un cordial saludo a todos y todas, y en especial al ejecutivo, el compañero Milberto Martínez, quien hoy desarrollará un tema muy importante sobre las prestaciones sociales del magisterio, que es de interés no solamente para el magisterio, sino para toda la comunidad educativa, y sabemos que el compañero Milberto Martínez, como responsable de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, CI y Asuntos Científicos, brindará lo mejor para que todas y todos lo asimilemos. Asimismo, compañeras y compañeros, este es un tema que constantemente las bases magisteriales están preguntando por sus cesantías, sus intereses de las cesantías, el auxilio solidario por muerte, el régimen 1278, cómo se liquida el 2277, sobre la estabilidad, sobre qué ha logrado FECODE en sus negociaciones y todo. Entonces, de verdad,
hoy vamos a recordar muchas cosas, nos vamos a actualizar en otras y que como siempre se espera que estos conocimientos los socialicemos a la enésima potencia para que cada día tengamos un gremio cualificado y por ende, si tenemos un gremio cualificado, mejora la calidad de la educación y al mejorar la calidad de la educación, mejora la vida de los seres humanos en este planeta, porque no nos cansaremos de decir desde FECODE y sus sindicatos filiales que cuando hay educación con calidad, pues lógicamente hay desarrollo y si hay desarrollo integral, pues hay justicia social. Y por ende, como maestros y maestras colombianos vinculados en diferentes departamentos y municipios, debemos de conocer muy bien nuestro régimen de prestaciones sociales y por ende estar unidos y unidas para lograr cada día mejores reivindicaciones, ya que sabemos que FECODE en sus 65 años de lucha ha logrado muchas reivindicaciones y continúa luchando y presentando pliegos para que estas prestaciones beneficien al magisterio y su núcleo familiar. Por ejemplo, cuando se logró la ley 91 del 89, que se creó, esa ley 91 del 89 tiene que ver con nuestras prestaciones sociales en materia de salud, que hoy nos encontramos con un modelo modificado por el Acuerdo 03 y que lo estamos implementando y esperamos que este mejore. Asimismo, la exigencia al FOMAD para que esas cesantías parciales y definitivas sean de acuerdo a la Constitución y a la ley. Asimismo, todas las parciales y todo lo que tiene que ver que el compañero Milberto ahondará y profundizará en este tema. Entonces, sin más preámbulo, compañeras y compañeros, bienvenida a esta semana número 14. Como corre el tiempo, ya culminada esta semana, nos quedan faltando 4 semanas para culminar con éxito nuestro diplomado en unidad, en concordancia con lo que FECODE desea, al igual que nuestra Universidad Pedagógica Nacional, que año tras año nos da el aval para que lleguemos a las diferentes regiones del país con este diplomado que ha sido, es y será de mucha importancia para la vida pedagógica, la vida social, la vida política y académica, por la diversidad de temas que abordamos cada 8 días. Entonces, a ustedes les deseamos estos 120 minutos que sean muy felices porque Vicente se los dice. Bueno, continúe compañera Ana María, compañera Luzaida y compañera Floralba, Floralba. Floralba Zambrano. Continúen ustedes y al final nos veremos con unas bellas conclusiones porque es un tema que emociona y apasiona. Continúen ustedes. Gracias, muchas gracias, profe Vicente. Entonces, ahora abrimos los 40 minutos del espacio para nuestro apreciado ejecutivo, Milberto Martínez. Como ya le decía, va a contar con un espacio de 40 minutos, cuando 33, 35 minutos, les recuerdo, como para ir ubicándolo en el tiempo. Bienvenido, profesor Milberto. Sí, buenos días para todos y todas. La verdad es que para mí es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos, de alguna manera coayudando a que nuestros docentes puedan tener una cualificación en materia sindical y en el caso que nos ocupa hoy en materia del régimen que
prestacional que nos acobija. Entonces, vamos a empezar de una. Espero poder llegar a todos ustedes y que puedan entender y poder aclarar cualquier duda que se tenga. El tema que nos ocupa hoy es el tema del régimen prestacional del magisterio. Pero no quiero enfocarlo así de una directamente al magisterio, porque en ocasiones hay que saber cuál es la diferencia que tenemos con los otros regímenes o con los otros trabajadores. Entonces, por eso voy a hacer la exposición de una manera amplia y me enfoco hacia la parte del magisterio. Entonces, el régimen prestacional son los beneficios que se reciben por parte del empleador, del trabajador, y para el cual usted también aporta. Y estos beneficios se reciben durante el periodo de trabajo y después de que se retira uno de la labor. Eso es como para saber cómo nosotros estamos protegidos dentro del sistema al cual pertenecemos. Nosotros, el magisterio, esto es para todos los trabajadores del Estado. Pero nosotros tenemos un régimen especial que llama el régimen exceptuado, que es el régimen especial que nos saca del otro régimen, que es la Ley 100, y nos ubica en un sitial diferente al resto de los trabajadores del Estado. Y ese régimen está soportado sobre la Ley 91 del 89, que dio origen al FOMAC, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esta ley, que nos dio un sitial especial, nos da unas garantías diferentes en algunos aspectos a los demás, porque nosotros a través de este fondo garantizamos nuestras prestaciones, pero además de garantizar nuestras prestaciones, nos deja un espacio para que como docente podamos desarrollar algunas cosas con mucha protección, digamos así, con mucha protección diferente a los otros trabajadores del Estado. De allí la importancia de nosotros cuidar este fondo. De allí ustedes han mirado la lucha que nosotros hemos venido dando para la conservación de este fondo, porque con él nos garantiza nuestras prestaciones de manera diferente y con unos promedios o porcentajes mucho más altos que los compañeros que están en los otros regímenes. Es importante, compañeros, que leamos, conozcamos esa ley 91. Es importante, compañeros, que ustedes se sienten, saquen un espacio. No es una ley no es un documento que es muy grande, es pequeño, relativamente pequeño, y entonces es importante que nos sentemos, lo leamos, lo analicemos y miremos realmente y hagamos, si es posible, una comparación entre esta ley y la Ley 100 para que miremos a ver cuál es la diferencia marcada que tenemos a nuestro favor. Por eso es importante que nosotros defendamos este fondo, esta ley. De allí que no quisimos, incluso una propuesta por parte del presidente que lo revisáramos. Nosotros dijimos, no podemos revisar la ley ahora en este momento porque no tenemos las condiciones en el Congreso y de pronto nos podría pasar que es que nos desbaraten todo esto que está montado aquí y que nosotros, a pesar de los 30 y pico de años, podamos seguir conservando muchos derechos que hoy no tienen en los otros regímenes. También decirles que hay otras entidades que tienen regímenes especiales.
el caso de las Fuerzas Armadas, también tienen régimen especial. El que nos regía a nosotros, repito, es la Ley 91. Ahora sí entremos a ver qué son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son esos elementos que conforman el régimen especial. Y ese tiene que ver con salarios, las prestaciones salariales, las prestaciones económicas o prestacionales y la seguridad social. ¿Cuáles son las prestaciones salariales? Estamos hablando del sueldo, lo que usted devenga mensual o quincenal o semanal, es el sueldo. Las horas extras, las primas, los viáticos y los compensatorios. Que se pueden, recuerden que estos compensatorios pueden darse a través de dineros, o sea, con el pago de dineros o acuerdos entre el empleador y el trabajador. La otra prestación son las prestaciones económicas o prestacionales, que se conocen más con el término de prestacionales. Y estas están establecidas por la ley. Y el empleado tiene el derecho a recibir de la empresa, ya sea esta pública o privada. Esas prestaciones son el subsidio por incapacidad temporal. Esta la recibe el trabajador cuando no cuenta con la capacidad necesaria para realizar el trabajo, y es temporal. Equivale al 100% de la base por cada día que esté incapacitado. En caso del magisterio, se aplica así. Si la incapacidad es de 3 días, al docente se le paga el 100% de esta incapacidad. Ahora explico allí para que no vamos a tener error al momento de la interpretación. Si la incapacidad es de 90 días, le pagan el 66%. Días efectivos de incapacidad, repito, son los días efectivos de incapacidad. Y si pasa de 91 días hasta los 180, se le paga el 50% de incapacidad. Si la incapacidad pasa de los 180 días, ya se requiere valoración médica para mirar la capacidad que haya perdido, y si la capacidad que haya perdido lo permite, entonces entraría a pensionar al trabajador. Pero explico, cuando hablo que se paga el 100%, en el caso de los 3 días, me refiero a que la ley establece que eso debería ser pagado por la entidad que nos está prestando la prestadora del servicio. O sea, en este caso sería por el fondo. A nosotros, si ustedes miran, cuando tenemos incapacidad de 3 días, no nos descuentan, porque el empleador, en el caso para el pago de nosotros, si la incapacidad pasa de 3 días, esos 3 días debería descontarnos, pero la ley dice que no, que se debe pagar el 100%. Pero cuando se pasa de los 3 días, entonces usted inicia ya a hacerle un pago del 66% del sueldo que gana. El resto, debería de pagarlo el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual, como no está arreglado, y es la lucha que hemos venido dando para que se arregle eso con respecto a las enfermedades, entonces solamente a usted le pagan el sueldo suyo, queda en 66%, haciéndole un descuento del 33%, 33.3%, que debería ser cancelado por la entidad, por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Algo que no se está dando. Ya si la incapacidad es de 91 días, repito, se le pagará el 50%, y ese otro 50%
en muchas ocasiones se ha reclamado a través del fondo, porque así lo establece la ley, pero el fondo siempre, nunca lo ha pagado. La verdad es que no conozco en el momento y hemos hecho todas las reclamaciones habidas y por haber y no se ha pagado. Entonces, esa es el subsidio por incapacidad laboral, temporal. La indemnización, este otro elemento, la indemnización por incapacidad permanente o parcial. Este no aplica para el magisterio. Por eso no nos vamos a detener aquí. Ahora sí viene la otra, que es lo más importante, que es el tema que vamos central, que tiene que ver con la pensión. La pensión es el derecho que tienen todos los ciudadanos en Colombia. Aquí no es solamente los maestros, todos tenemos derecho para garantizar que su familia y el mismo trabajador estén protegidos económicamente después que termina su labor o su vida laboral. Esta se liquida teniendo en cuenta el régimen al cual pertenezca el trabajador. Mire que aquí hago énfasis en que es el régimen de acuerdo al régimen que tenga el empleador. En el caso de nosotros, recuerden que nosotros tenemos dos regímenes. El régimen de la ley 91 y el régimen de la ley 100, que aplica en los decretos 2277 y 1278. No menciono el de los indígenas porque ellos entran también en el de el 1278, se liquida tal como se liquida el 1278. Pero tenemos diferentes formas de pensionarnos. Por invalidez, por vejez. Tenemos derecho a una pensión de sobrevivientes. Tenemos derecho a una pensión gracia. Tenemos derecho a que esa pensión se nos reliquide, pero también tenemos derecho a que se haga un reajuste pensional. Vamos a tocar cada una de ellas para que podamos quedar claros. Y me faltó la pensión de jubilación. Empecemos por la pensión de vejez. Denme un espaciecito para poderme ubicar. Bueno, la pensión de vejez. Esta pensión se da cuando el trabajador, en el caso del magisterio, cumple la edad límite, que hoy estamos, recuerden ustedes que estamos en 70 años, y no alcanza a cubrir el tiempo que establece la ley. Recuerden que en el caso del 2277 es 20 años de servicio, 55 años de edad. Y en el caso del 1278 es 57 años de edad y 1.300 semanas cotizadas. Eso está dando más o menos un promedio de 25 años para los compañeros de él. Entonces, cuando yo llego a la vejez, a la edad límite de trabajo, vuelvo y repito, recuerden que son 70 años, tienen que tenerlo claro. Entonces se me puede dar una pensión por vejez, o retiro por vejez. ¿Cómo se liquida? El 20% del último salario mensual de vengado y un 2% más por cada año de servicio, siempre que el docente carezca de recursos para su supervivencia. Aquí hay que decir que a pesar de que si ustedes hacen esta ecuación o esta operación matemática para la liquidación de esta pensión, por lo regular nunca alcanza para que se llegue siquiera al salario mínimo legal vigente mensual. Entonces lo que se hace es por ley, por la ley de favorabilidad, al docente se le ubica o al trabajador se le ubica una pensión del salario mínimo mensual vigente. Eso significa entonces que
que el docente va a salir, en el caso de nosotros, va a salir con una pensión por vejez con el salario mínimo legal vigente. Si el porcentaje o la operación, al hacer la operación, no alcanzaría a cubrir más del salario legal vigente. Si esto pasa, pues claro, entonces quedaría con lo que establezca allí. Esta prestación se puede hacer el proceso. Hoy ya todas estas prestaciones las podemos hacer, los procesos los podemos hacer a través de una plataforma, de la plataforma humana que ha establecido el Estado o la Secretaría, el Ministerio de Educación o el fondo, como ustedes lo querramos llamar, para que ya hoy se facilite un poco más. Pero a pesar de todo esto, tenemos inconvenientes grandes para que se cumpla con esto dentro de los tiempos que establece la ley. Hablemos entonces de la pensión de sobrevivientes. Dice que es el beneficio económico que reciben los cónyuges o compañeras, siempre y cuando el beneficiario tenga 30 o más años de edad en el momento del fallecimiento del causante. O sea, si yo soy docente y fallezco, mi cónyuge o mi compañera puede reclamar esa pensión, pero siempre y cuando tenga más de 30 años de edad, o entre los 30 o más años de edad. La otra pensión es la pensión gracia. Aquí hay que hacer un poquito de énfasis porque es la pregunta que más se hace. Esa pensión es exclusiva para los compañeros del 2277 y, ojo, y cuyos nombramientos se hayan dado a 31 de diciembre de 1980. O sea, ¿quiénes tienen el derecho? Los compañeros y compañeras que hayan sido nombrados por decreto 2277 antes del 1 de enero del 81. O sea, los que hayan sido nombrados hasta las 12 de la noche del año 1980, del 31 de diciembre de 1980. Hasta ahí tienen el derecho. No existe ninguna ley, sentencia, ningún otro elemento que nos permita decir que los nombrados a partir del 1 de enero del 81 tengan derecho a la pensión gracia. No existe. No es cierto que un abogado me dijo que porque la ley era del 89, no, la ley es clara en eso. Hasta ahora no existe ningún elemento que nos permita decir que tenemos derecho los que fueron nombrados después del 1 de enero del 81. Este periodo, ¿y cómo se adquiere? Cuando cumplo los 50 años y los 20 años de servicio. Estos 20 años de servicios pueden ser continuos o discontinuos. Y que nuestro nombramiento haya sido por los entes territoriales, llámase alcaldía o gobernación. Esto es lo que nosotros llamamos los tales nacionalizados, porque después de que estaban allá pasaron a la nación. Está claro que es 20 años de servicio, 50 años de edad, que hayan sido nombrados por las entidades territoriales o llamados nacionalizados, por los entes territoriales llamados alcaldía o gobernación. Ningún otro trabajador tiene derecho a esa pensión. Y hago una explicación aquí. Si yo en el 79 trabajé como docente en alguna de las modalidades de nombramiento que teníamos para la fecha, trabajé ese año. Luego me retiré por algún motivo o simplemente me cesaron por el tipo de nombramiento que tenga. Ya saben que puede ser un contrato, bueno, cualquiera de esas modalidades. Entonces, si yo trabajé ese tiempo, luego en el
en el 88, 89, en el 90, el municipio me nombra y yo inicio a hacer el trabajo y cumplo los 20 años con el municipio que me nombró a partir del 90 y el tiempo que laboré en el 79, tengo derecho a esa pensión, gracias. Ahí tengo el derecho a la pensión, gracias. Si mi nombramiento fue después del 1 de enero del 81, no tengo el derecho porque la ley no me lo permite. Sigamos con otra prestación, eso para que quede claro, porque esa es una pregunta que siempre se hace a nosotros los sindicalistas cuando llegamos donde los maestros. Sigamos entonces con la otra, que es la reliquidación de la pensión. ¿Qué es reliquidar una pensión? Es un aumento que se le hace a la pensión cuando usted se ha retirado del servicio y se hace por una sola vez. Esto acobija solamente a los compañeros del 2277. ¿Por qué se hace esta reliquidación? ¿O qué beneficio nos trajo haber incluido esto en la ley? Yo pude haberme pensionado cuando estaba en el grado 4, pero seguí trabajando, porque recuerden que nosotros tenemos derecho a pensión y seguir trabajando y sueldo. Entonces yo seguí trabajando normal y me retiré, pero cuando me voy a retirar, ya hice posgrado, ya hice todo y estoy en la 14. En el momento que tuve el derecho a la pensión, solamente me tuvieron en cuenta el sueldo que tenía para el momento. Ahora les explico cómo se liquida. Entonces, ese momento, durante este tiempo, sí es cierto que mi pensión ha aumentado, pero ha aumentado ¿por qué? Por el aumento que ha establecido el gobierno. Pero cuando me voy a retirar, yo ya estoy en la 14. Me pensioné con un sueldo de 1 millón de pesos, pero cuando me voy a retirar estoy en un sueldo de 6 millones de pesos. ¿Qué debe hacer entonces el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio? Llevar mi sueldo de la pensión al sueldo que tenía en el momento del retiro. Que creo que ahí quedó claro. O sea, cogen el sueldo que tengo en el momento de la pensión, me lo liquidan y me lo ubican al sueldo que tenía en el momento del retiro. Recuerden ustedes que los compañeros del 1278, del 2277, nos liquidan así, para la pensión, el de la jubilación, 20 años de servicio y 55 años de edad. Y se liquida con el 75% del salario de vengado, del último salario de vengado. Ahí dice que es el promedio del último año, pero claro, ustedes saben que sería el mismo sueldo, porque a nosotros nos hacen un solo aumento, que es el aumento en el año, iniciando el año. Entonces, se toma el último sueldo, o el promedio, el 75% del último año, y se hace la reliquidación. Ahí nos dan la pensión con el 75% del salario que devenguemos. Normalmente es en el momento de que se cumpla el derecho. Ojo, que es en el momento en que yo adquiera el derecho, y lo adquiero cuando tengo 20 años de servicio y 55 años de edad. Antes, no. Algunos compañeros cometen un error aquí, y es que dicen, no, es que yo no voy a cumplir los 55, tengo los 20 años de edad, pero yo estoy en la 13, y voy a esperar llegar a la 14 para poder meter la pensión. Ahí hay un error, porque la pensión se liquida a partir del día que usted cumple los 20 años de servicio y los 55 años de edad, es en el sueldo que esté en ese día. A partir de ese momento, ahí es donde se le liquida la pensión. Esta no se lleva a cuando usted quiera solicitarla, no, es en el momento. Si usted deja pasar más de 3 años, recuerde que empieza a perder plata, porque se le aplica la ley del trienio. Entonces, hay que solicitar la pensión, y si usted la solicita 2 años después, cuando le vayan a liquidar la pensión, se la liquidan en el sueldo que usted tenía en el momento que cumplió tuvo el derecho.
para que quede claro eso. El decreto 1278 se liquida con 55 años de edad y 1.300 semanas cotizadas. Y se liquida con el 65% del promedio de los últimos 10 años laborados. Aquí hay que decir que en el 2277 tenemos derecho a salario y pensión. O sea, es compatible que yo tenga mi pensión y siga trabajando. Pero en el 1278 no. El 1278, si usted al cumplir los 55 años de edad, las 1.300 semanas cotizadas, solicita la pensión, automáticamente le dan la pensión, pero lo retiran automáticamente del servicio. O sea, ningún docente del 1278 que quiera seguir trabajando hasta los 70 años podrá solicitar la pensión porque no se la niegan de ninguna manera, pero cuando le llegue la resolución de la pensión, también le dicen, señor docente, váyase a descansar, porque ya no puede seguir laborando, porque no tiene el derecho. El otro elemento al cual tenemos derecho son a los ajustes pensionales, en materia pues de pensión, a los ajustes pensionales, y el ajuste pensional no es más que cuando usted le liquida la pensión por equivocación o mala aplicación de la ley, no se le tiene en cuenta todos los factores salariales que se deben liquidar. Entonces, esos factores hay que reclamarlo y lo puede hacer a través de una solicitud administrativa o lo puede hacer a través de un abogado para que se pueda ajustar. O sea, es volverle a liquidar teniendo en cuenta los factores que no se le habían liquidado. Eso es el ajuste. Dentro de esto también tenemos, dentro de esta prestación, tenemos la sustitución pensional. La sustitución pensional, ¿qué es? Es el traspaso de la pensión que tengo yo como docente en el momento que me muero y se la pasan ¿a quién? A los familiares o a los cónyuges o compañeros. Aquí hay que también decir las cosas, tener las cosas claras. Hoy la ley nos dice que toda aquella persona, voy a hablar en el caso de los cónyuges, compañeros o compañeras, que tienen el derecho para reclamar esa sustitución pensional. El cónyuge, ya saben ustedes que tiene el derecho, la ley se lo otorga, pero también dice que los compañeros y compañeras. ¿En qué sentido? También tienen el derecho siempre y cuando se demuestre que en el momento del fallecimiento del docente, esa compañera o ese compañero convivía con el docente o la docente. ¿Me explico? Una mujer, no se vayan a reír, una mujer puede tener su esposo y un compañero, un amigo, un novio, como lo querramos llamar. De esto sabe bastante, ya sabemos. Entonces, cuando usted fallece, el cónyuge reclama, pero la compañera o el compañero también reclama. La ley dice que todos tienen el derecho cuando se demuestre. ¿Y cómo se demuestra? A través de 2 declaraciones extrajuicio o extrajudiciales, donde alguien diga, 2 personas digan que usted vivió conmigo durante tantos años y que en el momento de la muerte estaba vivo, estaba conviviendo. Ahí gana el derecho, o sea que hoy, pero también lo ganan familiares. El caso de los hijos menores de 25 años, perdón, de 18 años, y los que tengan más, pero que demuestren que están estudiando o que tienen una enfermedad que les impide laborar. Eso también tienen derecho. O sea que al momento de la pensión, si usted tiene cónyuge, tiene compañera y tiene un hijo con discapacidad,
entonces la pensión se reparte el 50% para el cónyuge y el otro 50% para las otras personas que hacen la reclamación. Esa es la sustitución pensional. El auxilio funeral es el pago que se le hace a la persona que haya hecho los gastos mortuorios cuando el docente fallece. Entonces, eso hoy equivale a 10 salarios mensuales legal vigente. Y para eso se requiere pues que las facturas que usted presente, usted entra a la página, a la página de, ¿qué? A la plataforma, y ahí puede cargarlo y hacer la reclamación. El seguro postmuerte, que es otro beneficio, se le cancela o se le asigna a los beneficiarios de un docente fallecido que haya sido nombrado bajo el decreto 2277. Ojo, los del 1278 no tienen derecho a este seguro por muerte. Y que en el momento de su descenso se encuentre activo. O sea, después de que usted se retiró del servicio, ya no tiene derecho el familiar a reclamar esta prestación. Eso en cuanto a pensión. Vámonos a lo de cesantías. La cesantía es una prestación que está a cargo del empleador. ¿Y en qué consiste? Es un ahorro. Entiéndese que al comienzo yo dije, ya cuando hablé de las prestaciones, que usted también hace un aporte para eso. O sea, no solamente es el trabajador que hace el aporte para usted, también usted le hace un aporte. Recuerden que en su desprendible dice el descuento para las prestaciones sociales, van para el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Usted aporta para que se le pueda, para poder tener derecho a todo esto. Pero el empleador también hace un aporte para que esto se pueda hacer realidad. Entonces las cesantías son simplemente, eso es un ahorro que usted va haciendo y al cual también el empleador aporta y lo que lo tiene a su favor, y el cual usted podrá disponer cuando lo requiera y dentro del marco que establece la ley. Recuerde que las cesantías, en el caso del magisterio, se reclaman cada 3 años. Ahora les explico esa parte más adelante. Intereses a las cesantías. Como usted acumula, usted año a año va acumulando unas cesantías allá. Y esas cesantías, esa plata que usted va acumulando, la maneja un fondo, que es el que ya conocemos, que es la fiduprevisora, que es la encargada de manejar los recursos económicos del FOMAC. Entonces ellos esa plata la ponen a trabajar. Esa es una plata que no está quieta. Entonces, como esa plata está trabajando, a usted le hacen un reconocimiento por el tiempo que tiene usted de tener sus recursos allá guardados. De manera hasta forzosa, diría yo a veces. Entonces, ese rendimiento que gana su recurso por estar allá, Profe Milberto. Creo que se le fue la luz. Creo que, bueno, micrófono. mientras él resuelve la situación, continúo. Bueno, entonces el compañero está hablando sobre los intereses a la cesantía. Estos intereses a las cesantías tienen derecho los compañeros, compañeras docentes y directivos docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990 y los compañeros y compañeras docentes y directivos docentes vinculados con la del 1278. Los compañeros del 2277
no tenemos derecho a intereses de cesantías. Y estas cesantías pueden ser parciales o definitivas. Como le decía el compañero Milberto, parciales es cuando el compañero o compañera, ya sea para estudio, para salud o para mejorar la vivienda o adquisición de la vivienda, puede solicitarla. Los demás trabajadores lo pueden hacer cuando sea necesario, cuando así lo requieran. Lamentablemente, en el sector educativo tenemos ahí un inconveniente que no hemos podido solucionar y son cada 3 años, pero eso se está peleando para ver cómo lo modificamos. Y como la Compañero Vicente, qué ¿ya? pena, nos quedan 6 minutos. Listo, ok. Y las cesantías definitivas es cuando el trabajador, en este caso el maestro, se retira de la labor docente, entonces reclama sus cesantías y que también ya lo dijo el compañero Milberto, en el caso de los vinculados con el 1278, estos compañeros, las cesantías se liquidan con el promedio de los últimos 10 años y los últimos 10 años, mientras que los compañeros del 2277 es el promedio del último año y es el 75%. Entonces allí hay una desigualdad que vemos con relación a nosotros los docentes y directivos docentes y que por ello FECODE viene luchando a ver cómo logramos una verdadera justicia social, ya que hacemos la misma labor, entonces no debe haber esa desigualdad y esto es producto de las políticas neoliberales que hay en el país y entonces con el acto legislativo 01 del 2001 nos dieron ese golpe y después aparece el mal llamado Estatuto Docente 1278 que es nefasto para la clase trabajadora del sector educativo. En síntesis, compañeras y compañeros, se hace necesario que nosotros nos apropiemos de ello. Aquí también es bueno precisar, compañeros, en materia de cesantías, que cuando el compañero o compañera ha solicitado parcialmente cesantías, en el momento de la definitiva le restan lo que ha reclamado. Asimismo, es bueno para los compañeros del 278 tener claro que le liquidan los intereses de acuerdo al monto. O sea, cuando un compañero o compañera ha pedido cesantías parciales, pues lógicamente cuando le liquidan le va a llegar menos intereses con relación a la compañera o compañero que por alguna circunstancia no ha solicitado. Esto a grandes rasgos en materia de seguridad social del magisterio, nosotros tenemos eso y como lo decía Milberto también en su inicio, la diferencia que hay, por ejemplo, los demás empleadores tienen un régimen que tiene también desigualdades con relación a nosotros. ¿Por qué? A los demás trabajadores, por ejemplo, la edad de jubilación, mujeres 57, hombres 62, mientras que en la educación, mujeres y hombres, si son de 1268, se jubilan ambos con 57, pero si son vinculados antes del 1278, hombres y mujeres con 55, cosa que no sucede con los demás funcionarios. Y igualmente, pues los otros trabajadores tienen sus prestaciones sociales en diferentes entidades. Nosotros las tenemos todos unificados en el fondo del magisterio. De igual manera, otra desigualdad que es bueno que los maestros tengamos es que los compañeros
que se vincularon antes del 1278 se jubilan, oye bien, dice 55 años de edad y 20 años de servicio, mientras los que del 1278 habla de 1.300 semanas que equivalen a 25 años. Allí también hay una desigualdad entre un régimen y el otro de 5 años. Y también es bueno tener en cuenta que mientras a los unos les liquidan, a los de 22, 77, 79, con el 75% y el promedio del último año a los compañeros del 278 es el 65%. Y el promedio de los últimos 10 años, allí también hay una desigualdad. Entonces, en ese orden de idea, Profe Vicente, sí, ya llegó el profe Milberto. ya llegó entonces, bien, entonces en ese orden de idea, yo creo que dejamos allí para escuchar al compañero Milberto y compañeros conectados las preguntas e inquietudes que tengan con relación a la exposición que nuestro colega ejecutivo Milberto Martínez ha realizado, y con mucho gusto él y el equipo de escuela estamos prestos para aclarar o resolver las dudas con relación a las prestaciones sociales del magisterio, ya sea del 2277-79 o del 1278 del 2002 y que arranca en el 2003 a ello. Entonces, compañero Milberto, le devuelvo la palabra. Continúe. Bueno, ¿hasta dónde alcanzaron a escucharme? Qué pena, pero se me cayó la señal y me sacó del sistema. Pero ya estoy Tranquilo, aquí. tranquilo, ¿Hasta ya dónde alcanzaron? terminamos, ya lo que vamos al punto, como faltaban 6 minutos, compañero Milberto, vamos al punto de preguntas e inquietudes por parte de los compañeros conectados. Las Bueno, preguntas, unas de voz, que hacen 5 y otras que hacen a través del chat. Y después que las escuchemos, usted tome apunte atentamente, entonces las va resolviendo. listo, Entonces, vamos. ok, Bueno, entonces, Ana María. una Y Rosa, claridad antes de que formulen las preguntas, compañeros, hacer nuevamente, recordarles que este tema de prestaciones sociales del magisterio se divide en 2 clases, en 2 sesiones. Hoy las preguntas todas, por favor, pertinentes con el tema de pensiones y cesantías. El tema de salud lo vamos a abordar la próxima semana. Entonces, allá está el espacio para que formulen sus preguntas y agradecerle a las compañeras, como siempre, Luzaida y Ana María, en este espacio de 10 minutos. Gracias, Floralba, profe Milberto, profe. Bueno, pregunta la profe Sandra Carvajal, ¿por qué no da ese pago del 33%? ¿Qué se puede hacer qué se puede hacer para que se brinde ese pago? Hay algunas preguntas sobre incapacidades y demás, estas las vamos a formular dentro de 8 días, como lo decía ahorita la profe Flor. No me queda claro, dice la profe Sandra, no me queda claro lo del salario legal vigente para pensión. ¿Esto en qué caso sería? ¿Cómo se liquida la pensión para sobrevivientes? ¿Y de luz? Luz Aidar. Bueno, voy a seguir por aquí leyendo. Ya, tenía el micrófono apagado. Ok, dale, dale. Sí, muchas gracias al profe Vicente, decía, y al profe Milberto por sus excelentes exposiciones. Le damos la palabra, por favor, a la compañera Francisca Toscano. ¿Se encuentra en sala? Profe Francisca. Profe Carlos Edgar Gaviria. Profe Jesús Efrén Erazo Nasner. ¿Están en sala? Ay, ¿sí están? Pues Creo sí, que por no. Carlos, tú Profe, estás. sí, yo estoy aquí presente. Ah, Jesús ok, Erazo. mi profe. Profe, dale, tienes un minutito para una pregunta o una apreciación. De un minutito. Profe Jesús, Sí, señora. dale. Tienes la palabra un minutico.
Profe, si estás hablando, se te cerró el micrófono. Profe, no sé, lo escucho intermitente. De pronto es mi internet. Bueno, profe. Entonces, si algo, redacta tu preguntita allí en el chat. Pregunta Gracias. Antonio José Rodríguez. Quiero saber si este apartado que está en la ley 91 también aplica para docentes 1278. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Artículo 15. Si, profe Milberto, si un maestro es soltero y muere, ¿ningún otro familiar puede reclamar la pensión del sobreviviente? Pregunta Profe Albert. Ok, dale. la profe Diana, ¿los padres del docente pueden ser beneficiados de la pensión de sobrevivientes? Beneficiarios, perdón. Sigue, qué pena. Profe Albert David Monterrosa. Albert David. Profe Edwin Lemos. Entonces le damos la palabra a la profe Eunices. Eunices. Profe Eunices. Profe, yo creo que ya tengo buena señal, reinicié. Bueno, dale, profe, un minutico, por favor. En el caso de nosotros, los profesores nombrados con el decreto 804 y que ahorita hay un sistema de transición al 1345, ¿hay alguna implicación en cuanto a lo de las cesantías y lo de la jubilación? Porque hay compañeros que dicen que hay ciertos vacíos en ese aspecto. ¿Usted me puede dar claridad a eso? Gracias, Gracias, profe. profe Jesús. Pregunta al profe Oscar Montenegro, ¿la pensión gracias se debe reliquidar al momento del retiro del maestro? Pregunta Merle, ¿la pensión de sobreviviente solo se paga al cónyuge si tiene más de 30 años, el docente fallecido debe tener algún beneficio? O sea que los maestros 268 no tienen derecho a la reliquidación de la pensión. Compañera Eunices, le vamos a dar la opción a 4 compañeros que levantaron la mano. Compañera Eunices, tú levantaste la mano. Bueno, compañera Merle, ¿sí me están Días, escuchando? Sí, te sí, escucho. claro. Ajá. Hola, buenos Hola, días. adelante. Un minuto. Gracias. Una preguntita. Un grupo de docentes en el municipio donde yo laboro, fuimos nombrados en el año 92, los llamados Ley 60. Nos ingresaron mal al fondo, nos ingresaron mal al fondo y nos vienen pagando intereses a las cesantías. Nos vienen diciendo que nosotros tenemos derecho a las cesantías retroactivas. Se han instaurado demandas, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Por otra parte, el tiempo comprendido entre el año 92 al 94, 95, esas cesantías no fueron a parar al fondo, sino a unos fondos privados. ¿A quién le corresponde reclamar esos dineros que fueron llevados a otra entidad privada? Porque al fondo no han ido, al FOMAC no han ido. Gracias. Sí, muchas gracias. La profe Diana pregunta, ¿la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional son dos factores diferentes? Para los docentes del 1278, que ya tienen el tiempo cotizado, también se les tiene en cuenta la fecha en que cumplió los 57 años para liquidarlo, así haya solicitado la pensión 2 o 3 años después.
Los que ingresamos al 1278 que veníamos trabajando en el 2177. Hay otra pregunta que no la cogí bien, la anterior. Es que no, parece una pregunta, pero no está con el signo de interrogación, profe. Creo que es más bien como un comentario para la profe Janet pregunta. O bueno, escribe, para los docentes del 1278 que ya tienen el tiempo cotizado, también se le tiene en cuenta la fecha en que cumplió 57 años para liquidarlo así haya solicitado la pensión 2 o 3 años después. No. Pronto la Sigue, sigue. claridad, porque por eso la leí, para que pudiera hacer la claridad, porque Ajá. no es pregunta realmente. Pregunta la profe Unices, que estaba levantando la mano. Los docentes del 1278 que tienen la edad y aún continúan laborando, ¿es porque no tienen el tiempo de semanas cotizadas o es porque el docente prefiere devengar su 100%? Me gustaría que aclararan esta situación de muchos colegas. Un docente, Compañera, ok. dale, es que hay hartas preguntas. Compañera Mari, sí, hay hartas. Compañera Mari, Sí, un buenos minutico. días. Mi pregunta es para los docentes que veníamos trabajando en el sector privado, tanto los que cotizaron con Colpensiones como en los fondos privados. ¿Qué pasa con esos años que tenemos de cotización en esos otros lados? Gracias. Gracias. Para pensión, profe, ¿para pensión o para cesantías? Pensión. Ah, bueno, listo. Un docente 2277 pensionado fallece. El seguro pensional asume los costos funerarios, pero un funcionario de la funeraria le dice a la familia que adicional a la cobertura del seguro puede pedir dinero para cubrir los gastos. ¿Esto es real? ¿Cuáles son los requisitos y criterios necesarios para acceder a una pensión de docente? Al referirnos sobre una pensión, bueno, no voy a leer la argumentación, está un poco larga. Esa es la pregunta fundamentalmente. ¿Cuáles son los requisitos y criterios necesarios para acceder a una pensión de docente? Pregunta la profe Sandra, ¿cuál es el porcentaje para pensión del 1278? Se liquida pensión de los 1278 con el promedio del salario del último año. Favor referenciar qué sentencia, frente a la sentencia que mencionó, los docentes 1278 tienen derecho a compatibilidad de sueldo y pensión, ya que hay departamentos que sí la tienen y a otros departamentos se las están negando. Gracias. Vicente. Al fallecer el docente, la pensión se puede dejar a un nieto menor de edad solo demostrando que dependía económicamente del profesor. Un compañero del 1278 cumple sus 57 años, pero su tiempo de servicio no se lleva a cabo siempre como docente 1278, sino que con otros nombramientos y otras entidades públicas y privadas. ¿Le es favorable solicitarlo ahora o debe esperar hasta los 62 años? ¿Quieres continuar, Luchita? Pero Omar Velázquez, un minutico, por favor. Gracias, buenos días. Hoy no tengo cámara, excúsenme. La primera pregunta es si hay alguna afectación a todo este régimen pensional en la ley que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Y la segunda es un poco más práctica. No me quedó muy claro si el seguro funerario y el auxilio o el dinero en caso de fallecimiento es el mismo que nos daría el sindicato debido a lo que vamos pagando con la funeraria a la que estamos afiliados. Son dos cosas diferentes, ¿es la misma? Gracias. Gracias. Gracias, profe. Profe Milberto, hay varias preguntas que hacen referencia a lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esas cotizaciones? Creo que Antes cuando de, respondamos algunas, se van a ir respondiendo al mismo tiempo, se responden la otra. hay varias preguntas que hacen referencia frente a qué pasa con las cotizaciones previas al magisterio, ¿no? Antes de ingresar. Con las cotizaciones previas a ingresar al FOMAC, por ejemplo, las cotizaciones Colpensiones. Sí, otros tiempos laborados, sí. En otro tiempo laborado en otra entidad.
Sí, que preguntan qué podemos hacer con el sistema humano que falla y la SED no resuelve las dificultades ni con derechos de petición. Pregunta el profe Oscar, ¿los intereses a las cesantías de los maestros se liquidan como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, 1% mensual o 12% anual? ¿Es posible ahora con los últimos ajustes que un docente que trabajó en el sector privado solicite al fondo privado entregarlas a la fiduprevisora y se suban esas semanas? Bueno, en el mismo sentido. Eh, el 65% del 1278 se puede aumentar. He escuchado que se puede subir. ¿Cómo se liquida la pensión por invalidez? ¿Es diferente si es por enfermedad general o profesional? Tiene varias. Finalizamos participación con vos, con el compañero Martín Muñoz. Profe Martín. Profe Martín. Dale, Anita, porque mientras se alista el profe Martín. Pregunta la profe Heidi, ¿es cierto que al pasar la reforma pensional, los docentes del 1278 tienen más de 2 mínimos, pasan a realizar aportes a fondos privados? ¿Por qué se aumenta la edad para pensión cada 15 años? Cuando un docente del 1278 fallece, le queda una pensión a su esposa e hijos. La madre también falleció y queda solo el hijo. ¿Al niño le queda el 100% de la pensión o qué parte? Gracias. ¿Listo? No, profe, hay varias más. Lo que pasa es que nos cuentan casos muy particulares y nos es complejo, digamos, como priorizar las preguntas porque son muchas. ¿A qué figura se aumenta? ¿En qué va, en base a qué figura se aumenta la pensión anualmente? La sentencia de la Corte para las mujeres, ¿la puede explicar, por favor? Si un compañero del 1278 cumple con el estatus para la pensión, edad y tiempo, pero sigue trabajando, cuando le liquidan la pensión, ¿es con los últimos años laborados después de cumplir los requisitos? 1278 o 2177, ¿no explica? 1278, profe. 1278. Si un docente retirado del servicio por faltas graves, ¿a qué tiene derecho? ¿Cómo sería este proceso de pensión por enfermedad profesional del 1278? Bueno, algunas situaciones con el humano, que el sistema humano o Ion-Base sea más eficiente para que no se presenten dificultades a la hora de solicitar la pensión y evitar los problemas en la certificación del tiempo de Disculpe, repetidas. señorita. Permítame, profe, Profe. en tiempos de servicio donde aparecen en fechas de servicio repetidas al tiempo en varias entidades territoriales. Hay compañeros que pasan sus papeles y el sistema los bloquea y no les dan sus pensiones a tiempo. Bueno, hay varios casos profe Milberto, de yo entré en X año, cómo me pensiono, demás, ya, consultas muy personales frente a condiciones específicas de los compañeros. De pronto invitarla a que si deja su número por allí en el lugar, tengan dudas más personales sobre esas formas de liquidez, o digamos de consultar sobre situaciones particulares, lo puedan hacer directamente con usted para que podamos abordar un especial, porque si es caso por caso, será un poco difícil desarrollar el tema. Esas son las preguntas, profe. Quedaba pendiente el profe Martín Muñoz. Profe Martín, un minutico y de pronto se te escuchaba un poquito entrecortado, Anita. Escúcheme que al momento que me llamó se me descargó el teléfono. Buenos días de Barranquilla. Dos preguntas Profe, un puntuales. minuto. Sí, señorita, muy rapidito. La primera para el ponente es, yo ingreso en 1993, ley mediante concurso por la Ley General de Educación, pero con recursos propios del municipio, de un municipio. Había por allí una
un estudio de un compañero del ex ejecutivo de FECODE que decía que de acuerdo a la ley Z, esos docentes con recursos propios podían obtener la pensión gracia. Bueno, eso está en estudio, no me queda claro allí. Lo mismo que 3 años de servicio que me acoge el fondo desde el 94 que entró hasta 1996 que entró al fondo. Esos 2 años están allí en el limbo. Bueno, la pregunta concreta es, ¿esa ley tiene validez, no tiene validez? Por un lado, por el otro. 10 ¿La ley qué, segunditos, La mi ley profe. sexta, Profe Martín, 10 segundos. perdón, ley sexta que decía que los docentes que eran de recursos propios, nombrados con recursos propios del situado fiscal año 1994, posiblemente se podía pelear allí pensión gracia. Una. Otra, al momento de pensionarme, de retirarme definitivo, sea a los 65, 70, al momento de ese retiro, el sueldo que tenga en ese momento puede reliquidarse la pensión. ¿Bajo qué estatuto fue nombrado, profe? ¿Bajo qué estatuto fue nombrado? Es el estatuto. ¿Bajo qué estatuto fue nombrado? 2277, año 1994, recursos propios del municipio. Listo, profe, listo. Gracias. Y si yo... Profe Vicente, profe Milberto, Sí. lo que te comentaba, Anita, es la posibilidad de dejar tu número para que los compañeros que tengan casos muy puntuales, por lo que no se pueda aquí pues abordar todos los casos, te pudieran hacer la consulta, profe. Sí, no hay problema por mi número. Okay, Tú lo ya tienes. comparto. Sí, lo comparten tranquilo, sin problema. Bueno, empecemos a ver las respuestas. Voy a tratar de la respuesta ir cogiendo para que vaya quedando claro a unas personas que pues, prácticamente son las mismas preguntas. Vamos a empezar por el 33% que se le descuenta. Eso es de ley. La ley establece que cuando un trabajador es incapacitado, hasta los 3 días no se le hace ningún tipo de descuento. A partir del 4.º día, hasta que cumple los 90, hasta los 89, se debe hacer un descuento del 33%, descuento que debería de ser reembolsado por la entidad fiduciaria o en el caso por el fondo al docente. O sea, de tu sueldo la Secretaría de Educación te hace el descuento del 33% y esa plata debería devolverla el fondo, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, la entidad que esté cubriendo esa parte del régimen prestacional. Y es lo que les decía, que eso se ha venido peleando porque el fondo hasta hoy no ha venido reconociendo, porque pone todas las trabas había y por haber todos los asuntos legales que puede utilizar para no pagarle a los maestros. Hablaba del salario legal vigente. O sea, por eso, es que es del salario que se hace en el descuento. Habla de la pensión de sobreviviente. ¿Quién reclama? Si son los padres o quién. Es claro. Cuando explicaba, yo decía que la pensión de sobreviviente, ¿quiénes tienen el derecho? Se tiene el derecho si el docente tendría derecho al 100% de la pensión si el docente tiene 20 años, que ya se convertiría, tiene 20 o más años de servicio, que ya se convertiría en una sustitución pensional, porque ya tendría entonces la pensión. Pero si no la tiene, entonces tendría derecho al 100% de acuerdo al régimen que lo cubre. Que recuerden que en el caso del 2276 es el 75% del sueldo. En el caso de los del 1278 es lo que establece la ley 100, porque recuerden que ustedes están afiliados a través de la ley de prima media. Entonces ustedes estarían, se haría de acuerdo a como establece la ley 100, que se daría la liquidación de esa pensión de sobreviviente. También explicaba que la pensión de sobreviviente
la reclama el cónyuge o los compañeros o compañera permanente. Y esa persona debe tener como mínimo 30 años de edad en el momento del fallecimiento del docente. Eso significa entonces que solamente podrá reclamarlo es los cónyuges o los compañeros permanentes. La sustitución pensional, ahí hay que hacer la aclaración, esa sí tienen derecho los compañeros permanentes o compañera permanente, el cónyuge y los familiares. Me refiero a los hijos con incapacidad o que estén dentro del tiempo, dentro de la edad que establece la ley. Y me preguntaban que si el padre también podría tener, los padres tendrían derecho, también tendrían derecho los padres siempre y cuando el docente no tenga ni esposo, ni esposa, ni compañeros permanentes, ni hijos. Ahí sí entraría el padre y que demuestre que no tiene otra entrada por parte del Estado. O sea, no tiene otro sueldo, no tiene otra pensión, no tiene otra nada. O sea, que dependía económicamente del fallecido. Pero miren que estoy haciendo la aclaración allí. El padre o la madre tienen derecho siempre y cuando no haya reclamación, no haya cónyuges o compañeros permanentes o no hayan hijos. Ahí sí entraría el padre. Eso lo establece así la ley. La pensión gracia no tiene reliquidación. Cuando usted se retiró, usted se pensionó a los 50 años, los 20 años de servicio, y cuando se retira, su pensión sigue en el momento como estaba. Y alguien preguntaba también ahí mismo para el aumento de las pensiones. El aumento de las pensiones, recuerde que cada año el gobierno establece la tabla salarial y dentro de la tabla salarial aparece también el aumento de es el aumento salarial de nosotros, pero también saca una ley o un decreto en el cual se hace el aumento del salario. Recuerde que estos 2 últimos años, en los 2 años del gobierno de cambio, hemos tenido unos aumentos significativos en la pensión. Entonces eso lo establece el Estado. Eso no hay una ley que diga que tiene que ser tanto, sino que lo establece el Estado. Y eso se tiene en cuenta. Ahí sí no tengo, ¿cómo es no sé si es el DTF también, que se tiene en cuenta para el aumento. Milberto, sí. No, las pensiones es de acuerdo al IPC. IPC, sí, señor. Okay, sí, señor. El IPC, no es el DTF, sino el IPC. Listo. Entonces, así se aumentan las pensiones y eso lo establece el Estado. Pensión para los compañeros del 1278 que preguntaba. La pensión de los compañeros del 278 establece, casualmente la misma ley establece que es el 65% del promedio de los últimos 10 años laborados. El promedio, el 65% del promedio de los últimos 10 años laborados. Eso lo establece la ley. Hablaban de los tiempos de servicio en otras entidades. El tiempo de servicio en otras entidades no pasa al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esos tiempos no pasan porque usted cotizó fue allá en esa entidad. ¿Qué es lo que pasa? Pero sí le sirve para su pensión. O sea, si usted trabajó con el Estado, diferente al magisterio, 5 años, y lleva 15 años, y lleva 20 años, porque hoy ya tendríamos que hablar de los compañeros del 1278 también, lleva 20 años trabajando como docente, ¿a usted qué es lo que hacen? Ese tiempo se lo piden para completar el tiempo de los años del tiempo laborado, el periodo tiempo. Pero en el momento de la pensión, lo que se le pide a la otra entidad es que asuma una cuota parte de su pensión. Eso es lo que se hace. Asume la otra cuota parte de la pensión. El FOMAR responde por un porcentaje y la otra entidad responde por otro porcentaje. Pero eso no es una plata que se la van a mandar dividida, sino que a través de la cuota parte del convenio que hace la FIU previsora, el Fondo, de Prestaciones Sociales con la otra entidad y esa plata sale directa entidad a entidad y la FIU previsora o el fondo le paga su pensión en su 100% que le corresponde.
Eso es lo que llamamos cota aparte. Por ejemplo, en los municipios, en muchas ocasiones los municipios no pasaron los recursos que se le descontaban al maestro para prestaciones, no la pasaron al fondo. Entonces, a hoy que se están esos maestros pensionando, entonces, ¿qué le toca hacer al municipio? Responder por el porcentaje que tiene derecho el docente por los años que el municipio no le cotizó al fondo o se lo cotizó a otra entidad. Entonces, la otra entidad que cotiza le tocaría pagar el porcentaje, que es la cota parte que pagaría para que fuera el 100% de su pensión. En ningún momento, en ninguna parte de la ley establece que los nietos tienen derecho. Para que un nieto tenga derecho, así sea nieto, tendría usted que haberlo adoptado, que quede como su hijo. O sea, en ninguna parte el nieto podría reclamar, así se demuestre que depende económicamente de usted lo haya criado, usted lo haya estudiado, nada. No tiene derecho el nieto. No, en ninguna parte establece que el nieto tiene el derecho. ¿Por qué se aumenta cada 15 años la edad de la pensión? Recuerden que la ley, la ley establece que eso es ¿cómo es? De acuerdo al tiempo de vida, la expectativa de vida que se tiene en el país, así mismo se hace el estudio y se establece cuál es la edad y de acuerdo a lo que establece la edad, pero recuerden que eso no es retroactivo. Recuerden que eso no es retroactivo. El profe dice, yo me vinculé en el 93 como 2277, profe. Aquí no se tiene en cuenta la fecha ni nada de la vinculación, se tiene en cuenta es el estatuto al cual o el régimen en el cual fue usted vinculado. Y usted fue vinculado en el 2277, simplemente se aplica todo lo del 2277 para usted. Ahí no hay otra cosa que explicar, sino que simplemente todo lo del 2277 se aplica para usted. No aplica otra ley. Ya dije que el aumento de la pensión. Solicitaba un compañero que si cuando adquirían el derecho a la pensión, si lo pedían 3 años después, se le tenía en cuenta. No. Profe, en el 1278 usted no tiene compatibilidad ni se le reconoce nada más diferente a que cuando usted se vaya a retirar, cuando usted se retira, se le reconoce la pensión, cuando se vaya a retirar. No hay otra norma, no hay otro sentencia ni nada parecido que diga que se le tiene que reconocer retroactividad porque usted se retiró después de que cumplió la edad. No. Si usted se retira, recuerde que yo le dije, si usted solicita la pensión, por ejemplo, yo cumplí los 57 años, mi tiempo para la pensión son de cotización de 1.300 semanas, que equivale más o menos a 25 años. Resulta que yo cumplí los 25 años de servicio, cumplí mis 57 años de edad, pero yo no me voy a retirar porque la ley me da el derecho a que yo permanezca hasta los 70. Si yo a los 59 años decido solicitar mi pensión, no me la niegan, pero automáticamente me sacan del servicio. O sea, en la resolución que me hagan, donde me reconocen la pensión, me dicen también que me vaya a descansar. Porque los del 1278 no tienen derecho a pensión y sueldo. O sea, no es compatible la pensión y el sueldo para los compañeros del 1278. ¿Qué otra pregunta hay aquí? Profe Milberto, vamos cerrando ya el espacio de respuestas, por favor. Bueno, ya creo que ahí ya estaría explicado más o menos las preguntas que me hicieron. No veo por aquí otra. Profe, los docentes que fuimos mal metidos al fondo. Ustedes están hoy en el pasivo prestacional, el pasivo prestacional que tienen, que era el que yo explicaba. Algunas entidades territoriales no pasaron esos recursos al fondo y ustedes los afiliaron en una fecha X.
después de que ya tenían tiempo de haber estado vinculados. Entonces, le corresponde entonces al municipio, lo que decía en el caso de las pensiones, el municipio tendrá que responderle a ustedes en la cotaparte para cuando se vaya a hacer la liquidación. Y en el caso de las cesantías, entonces le correspondería al municipio pagarle la cesantía hasta la fecha en la cual fueron afiliados al fondo, desde el momento de su nombramiento hasta la fecha del fondo. Nosotros estamos haciendo esa lucha con el fondo para ver cómo logramos que esos tiempos se puedan correr, pero no es difícil, no es muy fácil, porque a partir de esa fecha que ustedes fueron vinculados, los tiempos de atrás no fueron cotizados. Y hubo un tiempo que se llamó tiempo de transición, donde se les permitió a las entidades territoriales que hicieran unos convenios de pago para que puedan afiliar a esos maestros a partir del momento que habían sido vinculados, pero esos municipios no hicieron ese trabajo, y hoy ustedes están entonces en el pasivo prestacional, que es el pasivo que está dentro del momento que los afiliaron hasta el momento, del momento que los nombraron al momento de la afiliación. Ese es un trabajo que se está haciendo hoy con la FIU previsora y los entes territoriales para ver cómo se soluciona ese inconveniente. Ese grupo de docentes puede... ¿Puede qué? Se le fue la voz, profe, no la escuché. Ese grupo de docentes puede reclamar el dinero que fue ingresado al fondo privado. Hasta los 62 años no se lo entregan. Yo tengo ese problema. Yo coticé y como el tiempo no lo utilicé para pensión, no hubo cotaparte, entonces eso quedó allá en la entidad que yo coticé. Entonces, cuando fui a reclamarlo, me dijeron que hasta que no cumpliera los 62 años no podía reclamar esos recursos. Lo están negando, profe, lo están negando. Desde los 62 hasta que no cumpla los 62 no se lo entregan, profe. Las mujeres 57 y lo están negando. Ajá. Gracias. Listo. Profe, disculpe, los compañeros docentes que del 1278 que estamos laborando horas extras adicionales en la nocturna, ¿se nos tendrá en cuenta eso para nuestras pensiones? No, señora. Recuerde usted que el presidente amigo del magisterio, incluso hasta nosotros los del 1278, perdón, los del 2277, nos recortó los factores salariales. Hoy apenas se está liquidando la pensión con el sueldo que tenemos y la prima de Navidad. El resto de los factores salariales no se tienen en cuenta. Ese es un pleito, una lucha, pero entonces eso todavía está muy difícil porque eso fue una ley. El señor enemigo, o no sé si sea amigo del magisterio, pero recuerden que ese año que él estuvo en el gobierno, en esos años, él esos otros factores salariales los sacaron para la liquidación de las pensiones. Y en el caso del 1278, peor todavía, porque establece cuáles son los factores que se pueden tener en cuenta para su liquidación. Excusen, pregunté acerca de Ok, compañeros, entonces, profe Omar, gracias. Profe Flor, Florita, Floralba. Profe Floralba. Sí, qué pena. Ya tenía el micrófono cerrado. Creo que nos pasó a todos hoy. Okay. Ya estamos aquí. Bueno, en ese momento agradecerle especialmente a nuestro ejecutivo Milberto este espacio donde pues, se ha compartido un tema que es bastante importante porque pues todos debemos como conocer cómo reclamar nuestras prestaciones sociales, cómo poder acceder a lo mismo. Y hacerle ese reconocimiento a nuestro profe Milberto, que pues hoy nos ha acompañado, y conocer un poquito de su trayectoria. Él es licenciado en Administración y Supervisión Educativa, una especialización en Gobierno Escolar, un diplomado en Investigación Científica, y antes de llegar a ser nuestro ejecutivo, fue docente de básica y docente universitario, secretario de Asuntos Laborales en la subdirectiva UMACH en Ismina, Chocó. Fue presidente de la subdirectiva también de Ismina
secretario de Educación y Organización Sindical en la directiva UMAX, el Chocó, y secretario de Asuntos Pedagógicos, Educativos y Científicos de FECODE, que es donde está actualmente. Profe, pues es grato para nosotros que haya compartido este espacio y reiterarle a nuestros compañeros y compañeras que están en este espacio de formación que hoy se dio unas pautas sobre todo lo relacionado con cesantías y pensiones. El material que se va a compartir o cómo se va a desarrollar esta unidad didáctica, cómo se va a calificar, pues es muy similar a las actividades anteriores. Bueno, tengo aquí problema con la cámara. Hay un material que se comparte ahí. No sé, profe Milberto, si usted tiene otro material que nos pueda compartir al cual tengan acceso los compañeros docentes. Se va a hacer unas actividades individuales, pues con base en todo lo que se ha comentado aquí en el espacio sobre cesantías y pensiones. En esa actividad interactiva se identifican los tiempos pues, a tener en cuenta para la liquidación de las pensiones, la edad de pensión, el procedimiento y más condiciones para la liquidación pensional desde el régimen 2277, 1278 y 804, aclarando que el decreto 804 pues va ligado a las mismas condiciones de los docentes 1278. Posteriormente, determinar los requisitos para las solicitudes de cesantías según sea el caso. Vivienda, construcción, remodelación, liberación para estudio y las cesantías definitivas, pues eso fue la temática de hoy, como para qué podemos retirar nuestras cesantías parciales y cómo se aplica. Entonces, sobre ello vamos a valorar. En el foro de la semana les pedimos que expresen 4 razones por las cuales usted defiende el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y describa qué sugiere que se debe modificar o actualizar. Y procure comentar las participaciones de otros compañeros. Recuerden que ustedes en la plataforma pueden mirar en ese foro qué opinan sus compañeros. Y con base en eso, pues retroalimentar o hacer sus aportes, darnos esas razones, por qué las defienden y qué les gustaría que se mejore. También recuerde diligenciar la pregunta de la asistencia pues a la videoconferencia, que es la forma como nosotros podemos determinar que usted estuvo aquí presente, aunque pues hacemos registro a todas las personas que se conectan, pero es importante que ustedes contesten. Esta actividad estará presente en la plataforma hasta el 15 de junio, estará abierta. Esperamos pues que sean juiciositos y en ese espacio de hoy al 15 de junio ustedes puedan desarrollar estos espacios. Los criterios de evaluación: se realizará un ejercicio de retroalimentación del contenido de los documentos subidos a la plataforma, teniendo en cuenta el cumplimiento de todas las actividades propuestas y la aplicación de los preceptos planteados en los elementos base de estudio. Se valora el análisis y la transmisión de la propia experiencia sobre la base de lo aprendido. Un aspecto fundamental en la valoración final pues será la puntualidad en la entrega de las actividades o tareas acordadas. Un favor que les pedimos, pues casi siempre dice uno, el que recibe las recomendaciones es el más juicioso, el que está aquí, pero como algunos de ustedes ya han logrado hacer amistad con otros compañeros que quizá hoy no se conectaron, motivarlos a que cumplan con estas actividades, que se comuniquen con cada uno de sus tutores. Recuerden que tenemos ahí cada tutor un grupo de personas y que se pongan al día, que entreguen sus trabajos. Es importante esta formación. Seguimos aquí prestos, pues también como ya ahora Ana María y Luzaida nos van a ampliar un poco más todo lo que tiene que ver con la parte organizacional, lo que preguntaban inicialmente sobre si va a haber receso o no va a haber receso ahora en junio. Pues es un espacio como para que invitemos a esos compañeros que quizá en las últimas sesiones no se han podido conectar para que se coloquen al día. Agradecer nuevamente Ana María y Luzaida. Con ustedes es muy fácil trabajar porque a nosotros los que estamos empezando este proceso nos ayudan mucho. Les agradezco.
Gracias, Florita. Profe Milberto, pedirte si te quieres despedir o si nos puedes acompañar hasta el final de la sesión, sino para darle la palabra al profe Vicente, que siempre nos hace el cierre y las conclusiones de manera excelente. Profe Milberto. Agradecerles por haberme permitido compartir con ustedes estos tips de pensiones y cesantías. Decirles que ahí está el número, pueden compartirlo para cualquier interrogante que tengan los compañeros en sus regiones, con los compañeros y los personales, puede estar dispuesto a ayudarles, a colaborarles en ese proceso. Este es un tema que de verdad, cada tema de esto necesitaría mucho más tiempo y espacio, pero sabemos que en estos no hay la oportunidad. Pero bueno, ahí estaremos dispuestos siempre a contribuir con lo que ustedes requieran para la formación de los compañeros y compañeras. Yo voy a continuar ahí conectado en línea, pero sí, para pues, despedirme y darle las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, profe Milberto. Aquí en el chat también te están agradeciendo mucho. Entonces, a continuación, profe Vicente. Ok. Compañeras y compañeros, creo que es algo que nos interesa a todos. En estas conclusiones haré algunas breves precisiones. Con relación al compañero que hablaba sobre el 804, decirle que la sentencia 666 de 1996 de la Honorable Corte Constitucional fue la que estableció que los educadores, mientras se pide su estatuto, y los compañeros de la ley 804, se le aplica el régimen del 1278. Esa es la normatividad. Con relación a los compañeros 1278, que al cumplir las 1.300 semanas y los 57 años, que tienen la opción de retirarse o continuar laborando hasta los 70 años, que es el retiro forzoso, preguntaba a alguna compañera que si le aumentaba o no la pensión. Sí la aumenta, porque establece este 1278 y la ley 100 en materia de jubilación, que el trabajador que al cumplir las 1.300 semanas y los 57 años de edad y continúe laborando, por cada 50 semanas le incrementa 1.5, lo que significa que si el compañero trabaja, un ejemplo, 300 semanas más, entonces eso le va a implicar a él incrementar 9 puntos. Entonces sería 65 más 9, le haría 74% su pensión. Eso sí, que la misma ley 100 dice en materia de pensión que se incrementa 1.5 por cada 50 semanas, pero sin superar el 80%. O sea, lo máximo que puede jubilarse un maestro del 1278, lo mínimo exigen el 65%. Si cumple, repito, 1.300 semanas y los 57 años de edad, pero se vincula muy joven, si continúa laborando, repito, por cada 50 semanas se le va a incrementar 1.5 sin superar el 80%, que es lo máximo. De igual manera, también, compañeros y compañeras, es decirle a ustedes con relación a lo que preguntaban, las cotizaciones que se hicieron antes de vincularse como docente en los fondos privados o incluso en el Seguro Social o Colpensiones, si devuelven la plata. Ahí la compañera que intervino, es cierto,
hoy el gobierno no está devolviendo la plata en el FOMAC y en la previsora. Se han unificado criterios manifestando que esta plata debe ir al Fondo de Solidaridad Pensional y en consecuencia están negando las peticiones y las demandas que se han hecho. ¿Qué están recomendando los juristas? Que entonces el maestro o la maestra o el directivo docente mire si puede incrementar la pensión solicitando, por ejemplo, nulidad del acto administrativo y que tiene y apelar a que se le tenga en cuenta los últimos años para su pensión, porque realmente esa situación está bastante complicada. Anteriormente, sí, al cumplir los 62 años, como dijo el compañero Milberto, hacían la devolución de esos dineros, ya fuera del fondo privado o el fondo oficial, pero en la actualidad tenemos ese inconveniente. Entonces, es bueno y como reitero, son pocas hojas que tiene la ley 91 del 89, apropiémonos de eso, saquemos tiempo, allí están todo lo relacionado a nuestro régimen. Otra pregunta que hizo un compañero referente a que cuando nos afiliamos a esas casas o a esas entidades funerales y que pagamos cada mes nos descuentan. Un ejemplo, Recordar es una de ellas que funciona a nivel nacional. Y el maestro cada mes aporta para los gastos funerales de él y de su núcleo familiar. Al fallecer, la responsabilidad de los gastos de entierro los debe de asumir, en este caso Recordar. Son muchas, pero colocamos Recordar. Pero ¿qué es lo que sucede? Y para que no se dejen robar ni engañar, hay que decirle a la familia en vida que le solicite a Recordar, en este caso, le despida la factura a nombre de la persona, del familiar, cónyuge, hijo o padre, o alguna persona llegada, para que reclame antes, si el maestro está activo, para que reclamen, también si es pensionado, también tiene derecho a los gastos fúnebres. Entonces, para que reclame eso, que lo mínimo son 5 salarios mínimos legal vigentes y lo máximo son 10, porque lo contrario, la casa funeral pone a la persona que le firme y después cobran ellos y se roban esa plata porque no se le devuelve a el beneficiario. Entonces, bueno, en vida hacer esa claridad, porque de lo contrario, usted cotizó 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 años en esa caja funeral y ellos se quedan con el pan y con el queso, porque tienen el derecho y la obligación de hacer el entierro, lo hacen, pero luego ponen a firmar al doliente y van ellos y reclaman para ellos esos 5 o 10, por ejemplo, siempre reclaman el máximo, los 10 salarios mínimos legal vigentes, que en este caso vienen siendo 13 millones de pesos, porque el salario mínimo está a 1.300.000. Y porque rara vez van a pedir 6.500.000, que es lo mínimo. Entonces, Profe allí, Vicente, sí, usted me podría aclarar una duda, es que no me quedó bien claro lo que usted dijo referente al decreto 804. ¿Se así, liquida, se liquida igual que el 1278? ¿O fue que sí, entendí mal? sí, no, las prestaciones sociales se tienen en cuenta lo mismo del 1278 y eso está por una sentencia de la Honorable Corte Constitucional. ¿Cuál es la sentencia? La sentencia 666 del 1996. Es esa sentencia la que dice que a estos maestros del 804 y a los no educadores se le aplicará el mismo régimen de 1278. Ahí está la norma, compañera. Muchísimas gracias. Ok, siempre a sus órdenes. Asimismo, compañeros y compañeras, nosotros tenemos la obligación de apropiarnos
de estas normas y ponerlas a circular para el bien de todos y todas. Y por último, decirles, compañeros, que si Dios quiere, la próxima semana continuaremos con lo que tiene que ver todo lo relacionado con salud, y que es el complemento de esta semana que hoy el compañero Milberto Martínez nos aportó, y que en nombre de la Secretaría de Organización y Formación Sindical de la Universidad Pedagógica de Colombia y de nuestra federación y el equipo de escuela, pues les agradecemos su puntualidad y su aporte para el magisterio inscrito en este diplomado. Las compañeras Luzá y Ana María explicarán y harán precisión de algunos aspectos con relación a la temática, con relación a lo que vamos a estar la próxima semana, y que a partir del 15, el receso que vamos a hacer, y que esperamos que algunos compañeros y compañeras se pongan al día en ese receso para lograr los objetivos que todos aspiramos y queremos, que es que aprendamos muchos y que la mayoría o todos puedan ser certificados si cumplen con lo estipulado por ese diplomado. Sin más, agradecerles a todas y todos, desearles un feliz puente, que descansen, que Dios los bendiga, a los lugares donde vayan, disfruten y regresen el lunes a casa, y el martes estaremos en nuestra actividad pedagógica. Feliz fin de semana. Chao, chao.